Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Amigos, oímos muchas veces y decimos que la cruz, la Santa Cruz, es la señal del cristiano. Porque es así, pero la cruz es una paradoja, la cruz es un escándalo también hoy. Muchos hoy se avergüenzan de la cruz, incluso se esconde la cruz. Estamos celebrando la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Estamos en el último domingo del año litúrgico. Y todo nos habla verdaderamente del reino de Dios en este domingo. El reino de Dios en sí mismo también es una paradoja, como es la misma Iglesia. El reino, cualquier reino, nosotros empezamos a pensar inmediatamente en poder, en autoridad, incluso a veces en autoritarismo, en imposición, en ejército, en organización. Pero dice Jesús, esta es la paradoja, mi reino no es de este mundo. Creo que es una primera idea que debiéramos reflexionar. Pero el reino de Dios, dice él, ya está aquí, ya está entre vosotros. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está? Pero es decir, dentro de vosotros. ¿Qué significa? Que el reino de Dios es el mismo Jesucristo, la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el príncipe de la paz. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el amor. Jesucristo es la presencia, la visualización, digamos, de Dios. Es, dice él, que el Padre y yo somos una misma cosa. Quien me ve a mí, ve al Padre. Bien, estamos diciendo que el reino de Dios es Jesucristo. Quien cree en Jesucristo, quien ama a Jesucristo y vive de Jesucristo, ya posee el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, el reino de Jesús, es paz, es alegría, es esperanza. El reino de Dios es verdad, es alegría. No rechaza verdaderamente la violencia, la guerra, el terrorismo. ¿Por qué? Porque es amor. Quien vive de Cristo, quien ha aceptado el reino de Cristo, quien cree en Jesucristo, el reino de Dios ya está en él, ya está en su alma, está en su corazón, porque su vida, sus sentimientos, sus criterios, su comportamiento ya es evangélico. Actúa como Jesús, vive como Jesús, piensa como Jesús. El reino de Dios ya está aquí. Hay otra idea que nos presenta el Evangelio este domingo. Y es el juicio de Dios. Es importante también una segunda idea que no lo planteemos. Vemos a nuestro alrededor tantas veces las injusticias, la corrupción. En el fondo, cuando la sociedad, cuando el hombre se va apartando de Dios, es decir, del reino de Dios, el hombre entonces está desangelado. El hombre se convierte en Dios para sí mismo. El hombre ha rechazado la verdad y vive de la pseudo verdad. El hombre ha rechazado el amor y vive en el amor propio. El hombre ha rechazado en definitiva a Dios. Y entonces el hombre cae, el ser humano cae en la corruptela, cae en la injusticia, pero esto a nivel personal. Pero si somos muchos, además esto se convierte en una corruptela general, se convierte en una injusticia común, en guerras, en terrorismo. Es decir, si Dios no está, verdaderamente el mundo está mal. Pues bien, al final nosotros pensamos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Aquí entra el juicio de Dios. Nos presenta el Evangelio de este domingo. Y hemos de pensar que el juicio de Dios es que Dios no va a pedir cuenta, hablando así en plata, pero hablando también con claridad para que lo entendamos. Dios no va a pedir cuenta de nuestro comportamiento. Dice, tuve hambre y me disteis de comer. Estaba en la cárcel y fuisteis a verme. Es decir, pero estuve en la cárcel y no fuisteis a verme. Tenía hambre y no me disteis de comer. Ese es el juicio. Diríamos que es el examen que nosotros ya sabemos en qué va a consistir. El juicio de Dios, en definitiva, ya empieza aquí ahora. Es importante, tercera idea, que cada uno de nosotros se plantee qué llevamos o qué lleva entre las manos. Si Dios me va a preguntar, el examen final de nuestra vida, al final de nuestra existencia, va a ser si he amado, pues intentemos amar, porque entonces el juicio de Dios ya nos declara inocentes aquí y ahora. Esta es la paradoja. Esta paradoja, repito, choca frontalmente con el espíritu del mundo. Amigos, en medio de todo esto no hay miedo. No podemos tener miedo a Dios, no podemos tener miedo al reino, no podemos tener miedo al juicio final, al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo, porque vivimos en Cristo. Nosotros creemos en la esperanza. Nuestro anhelo es vivir de Cristo. La esperanza en nuestra fortaleza, porque Cristo, en Él confiamos, es el que nos saca de esta situación de postración. No hay miedo. Todo aquel que busca a Dios, todo aquel que vive de Cristo, todo aquel que confía en Cristo, vive en la esperanza. Amigos, desde esta perspectiva os digo,
Sí, Señor, seremos juzgados de amor. Sí, Señor, pero tenemos también que vivir de amor ya. Tenemos que tomarnos en serio el Evangelio. En este mundo injusto, en este mundo apartado de Dios, aportemos nosotros lo mejor de nosotros mismos. Es decir, la fe, el amor, la verdad, que es Cristo que vive en nosotros. Y entonces, cuando nos toque irnos de este mundo, confiando en Dios, sabemos que lo que nos espera es la vida, la plenitud, el gozo y el abrazo de Dios. Con esta esperanza, cristianos, amigos y hermanos, feliz domingo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra.